Palabra que nos gusta justo a tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entramos en contacto con la Sagrada Escritura para que este día sea según la voluntad de Dios, que se expresa a través de la palabra. Segunda Samuel, capítulo 24. En aquellos días, el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: id por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Moab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque ha hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor. Vete a decirle a David: así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba. Murieron 70,000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable que ha hecho estas cosas. Estas ovejas no han hecho nada. Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando la población: basta, detén tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 31. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Del Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se extraña de su falta de fe. ¿Qué tal que el Señor se extrañara de nuestra falta de fe? Y dice el Evangelio que no pudo hacer allí
ningún milagro. Pues eso tiene su explicación. Porque Dios necesita un socio para orar. Decidió necesitar un socio para orar. Y ese socio para orar eres tú. Ese socio para orar soy yo. Así que Dios usa su poder, pero ha decidido necesitar nuestra fe. Así que son dos elementos fundamentales: el poder de Dios y la fe nuestra. No pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Porque la gente no estaba creyendo en Él. Porque la gente sentía a Jesús como uno del pueblo, uno común y corriente, de la aldea. Y dicen, pero conocemos sus hermanos, conocemos sus hermanas, ¿de dónde saca toda esa sabiduría? ¿No es este el hijo, no es este el carpintero, el hijo de María? Es decir, necesitamos algo pues de mejor calado, necesitamos una persona de raíces más poderosas, más importantes. Y Jesús, un hombre sencillo del pueblo, porque así trabaja Dios, con lo simple y lo sencillo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los grandes y entendidos y se las has revelado a los pequeños y sencillos. Así trabaja Dios, con los pequeños y sencillos. Entonces, ya sabes, Dios con su poder, tú y yo con nuestra fe. No basta el poder de Dios. Eso suena como fuerte, ¿cierto? Pero lo dice el Evangelio. No pudo hacer allí ningún milagro. Y no basta solo con la fe. Se necesita el poder divino obrando. Y se necesita la fe humana creyendo. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.